Hola, bueno, vamos a dar comienzo al último panel de estas jornadas australes de derecho ambiental, que en definitiva cierran esta jornada. Y ahora, a diferencia de lo que había sucedido antes, que habían presentaciones, este panel va a ser un panel donde los participantes se van a entrevistar. Bueno, y está con nosotros, este panel se titula Conversación sobre el diseño participativo de las medidas de reparación por el daño ambiental causado por Arauco al santuario de la naturaleza. Y está con nosotros Miguel Jofré Sarmiento. Él es candidato a doctor en Psicología Social por la Universidad de Barcelona, España, y coordinador del proceso de diseño de las medidas reparatorias del humedal Río Cruce. Y también está con nosotros Claudia Sepúlveda Luque, doctora en Geografía Humana por la Universidad de British Columbia, Canadá, y miembro del directorio del Centro de Humedales del Río Cruces, que para los que no saben es una de las medidas reparatorias con las cuales el Tribunal en lo Civil de Valdivia condenó a la empresa Arauco. Así que vamos a dar lugar a la entrevista. Ahí sí, se escucha, sí. Bueno, muchas gracias Felipe por la presentación, muchas gracias a las y los organizadores de estas jornadas. Y bueno, estoy muy contenta de poder compartir tanto con Felipe, con quien nos ha tocado trabajar en muchas cosas, como con Miguel, para reflexionar con ustedes sobre este caso que es tan emblemático no solamente de Valdivia, sino que de la historia ambiental de Chile. Estoy hablando del desastre que afectó al santuario de la naturaleza del Río Cruce y el papel que ha jugado en este caso el rol de la acción por daño ambiental, que como ustedes saben, yo la verdad tengo que hacer una pequeña paréntesis, reconocimiento. Yo pensé que durante las jornadas iba a tratar un poco más del caso, entonces como que no traemos demasiado información, pero sí voy a hacer una pequeñita contextualización en un momento más. Y bueno, dado nuestro involucramiento en el fondo como actores y los roles que hemos tenido, Miguel, como dijo Felipe, le tocó conducir como facilitador el proceso participativo de diseño de las medidas del fallo, ¿no? Del fallo que condenó a la empresa Arauco. Un proceso que es bien inédito, como vamos a ver, y también, bueno, muchas cosas son inéditas de esta historia. De partida que que Arauco haya reconocido su responsabilidad en la primera instancia sin apelar, es un gran elemento bien notable de este caso. Bueno, y como tenemos tanta cosa que decir, digamos, y en realidad queremos enfocarnos y hacer esto más ameno y dar espacio a la conversación, decidimos innovar y nos vamos a entrevistar. Muy bien. Entonces yo voy a entrevistar a Miguel y Miguel me va a entrevistar a mí. Pero vamos a partir al revés. Y vamos, claro. Buenas tardes, me aprovecho. Y entonces le doy la palabra a Miguel para que comencemos esta conversación. También agradecer la invitación para nosotros, para mí en particular, que no vivo en Valdivia, era la excusa perfecta para volver a Valdivia y disfrutar además de este día maravilloso. Y sobre todo para volver a masticar un poquito algo que todavía estamos recién empezando a ver frutos. Yo creo que no tiene mucho sentido pensar que este caso, pensarlo desde la perspectiva de un cierre, una clausura, ha terminado, está activo, está vivo, estamos recién empezando esfuerzos reparatorios más allá de la reparación que naturalmente el propio ecosistema puede generar. O sea, los esfuerzos humanos son en este sentido súper incipientes. Pero por lo mismo, yo creo que el valor que para mí tiene esta conversación tiene que ver con qué es lo que se puede hacer en el contexto de lo legal, de lo que significa un proceso judicial como alternativas reparatorias en el ámbito ambiental y social. Y ese va a ser el foco probablemente más intenso, lo que más vamos a abordar con Claudia en esta conversación, que no está muy preparada, pero creo que podría por lo mismo sorprendernos a todos. Yo lo que te quería pedir, Claudia, es que nos haga esta breve síntesis, que entremos en materia con una síntesis.
Ya, yo les quiero poner así sobre la mesa algunos elementos de contexto para que sepamos, los que no conocen muy bien este caso, de qué estamos hablando. Bueno, me imagino que todos han escuchado hablar de este desastre Planta Celulosa. En febrero de 2004, a 3 meses de la operación, empieza una masiva desaparición de la vegetación, primero las plantas luchecillo, planta acuática, y después los cisnes, movilización ciudadana, etcétera, ¿no? Toda una acción que culmina con un informe de la Universidad Austral en abril del 2005 que establece la responsabilidad de las descargas. Dice el informe, las descargas de la planta celulosa Valdivia bastan para explicar el desastre. Eso es lo sustantivo. La institucional ambiental no sabe qué hacer con esto, porque el informe, si bien es concluyente en términos de los autores, la evidencia que aporta es muy débil para probar legalmente que hay una vinculación entre descargas y desastre. Entonces, ¿qué hace la CONAMA, el gobierno, en el fondo, que ha contratado esto? Se lo entrega al Consejo de Defensa del Estado, que en abril del 2005 interpone una acción por daño ambiental. Y luego de eso, muy importante, porque esto tiene que ver con lo que vamos a conversar después, la acción que dice, qué es lo que pide el Consejo de Defensa del Estado cuando interpone esta acción. Pide restaurar y reparar material e íntegramente el medio ambiente afectado, restableciendo el humedal del río Cruce a su estado anterior a la operación de la planta Valdivia, lo que incluye restablecer las características físico-químicas del agua, repoblar el humedal con la planta geriadensa, luchecillo, que es la que se extinguió temporalmente en una gran zona, repoblar con cisnes de cuello negro, tahuas y coipos, y establecer un humedal, construir un humedal artificial para recibir las descargas industriales líquidas de la planta antes de llegar al río y después de tratamiento terciario. Y además, eso es lo primero, digamos, reparación material, y lo segundo, indemnizar al Estado fisco por el perjuicio causado como consecuencia del daño. Eso es lo que pide el Consejo. Bueno, hay una serie, ¿no es cierto?, de puntos de prueba, etcétera. La causa queda radicada en el primer juzgado civil de Valdivia. Esto empieza, o sea, la acción se interpone en abril del 2005 y recién en julio del 2008 comienza la etapa probatoria con los testigos de ambas partes. A mí me tocó ser testigo por el Estado. En marzo del 2011 se entregan los últimos peritajes contratados por encargados, se dice más bien, por el tribunal. En marzo del 2012 la jueza, Gloria Hidalgo, realiza la última inspección al humedal, y en agosto del 2012 se cierra la investigación. Y aquí comienza una etapa bien incierta, donde empieza a haber un intento de avinimiento entre el Estado y la empresa, que va muy bien encaminado, a punto de ser exitoso, hasta que en enero del 2013 la Corte Suprema ratifica una sentencia de instancias previas donde se condenaba a Arauco a pagar multas bastante grandes por infracciones cometidas el 2005. Y esa ratificación por la Suprema hace que el directorio del Consejo de Defensa del Estado se incline en contra del avenimiento. Y ahí se cierra la posibilidad de avenimiento y comienza entonces, la jueza venía redactando el fallo hace rato, ella seguía trabajando, pero era un poco incierto. Y finalmente, en marzo del 2013 se cierra el caso, y en julio de ese año tenemos el fallo de primera instancia que condena a Arauco, presumiendo la responsabilidad de la empresa en base a el enorme listado de infracciones, irregularidades e incumplimientos de la resolución de calificación ambiental y otras normas. Básicamente eso. Bien. Quiero hacer la primera pregunta a la Claudia. Y la primera pregunta tiene que ver precisamente con esta incerteza, esta presunción que utiliza la jueza como argumento para declarar culpable a la empresa.
Y esta presunción tiene que ver indudablemente con la incerteza científica, dada por la controversia científica que se abrió. No solamente fue el Consejo de Defensa del Estado quien presentó pruebas científicas, sino que la empresa presentó muchas pruebas científicas también. Mi pregunta es cuáles son los aprendizajes acerca del aporte de la ciencia en este contexto, tanto para la comprensión del daño ambiental como para el esclarecimiento de los responsables. ¿Qué opinas tú acerca del rol que se le da tradicionalmente a la ciencia en este caso, en el marco del contexto judicial? Bueno, para mí es casi el corazón así de todo el aprendizaje y toda la atención que ocurrió en torno a esta acción legal por daño ambiental desde el comienzo. Porque de hecho, como dije recién, el Consejo de Defensa del Estado interpone la acción, convenció. Debo comentar, yo hice mi tesis de doctorado en este caso. Bueno, aparte, no dijimos, pero yo también soy de Acción por los Cisnes, entonces estuve desde el comienzo, desde el comienzo muy metida, digamos, en todo el cuento. Todos estaban convencidos que Arauco era responsable, todos. O sea, desde el presidente Lagos hasta el último funcionario de la CONAMA. El punto era cómo demostrarlo, ¿ya? Entonces, la Universidad Austral, su informe no era suficiente, por diversas razones que no voy a entrar en detalle, porque es muy largo. El punto es entonces, cuando se entrega la responsabilidad al Consejo de Defensa del Estado, tenía en sus manos, estando convencidos, y hago aquí un homenaje a los abogados del Consejo de Defensa del Estado, que con recursos muy, muy, muy limitados generaron pruebas de una forma muy inteligente, porque eran pruebas irrefutables. Pruebas que básicamente tenían que ver con demostrar que había ocurrido un cambio abrupto ecológico, porque lo que la empresa argumentaba es que era un proceso natural, era un cambio ecológico natural. Entonces, la estrategia fue demostrar que no era natural porque era abrupto, era tan rápido, tan agudo el cambio, que en solo 3 meses ocurrió el daño, en 3 meses después de la puesta en operación. Y lo otro era demostrar la cotemporalidad de la operación, las descargas y el daño, y la presunción de responsabilidad, o sea, apuntar a todas las infracciones cada una y a la mala intencionalidad, ¿cómo se dice?, al dolo detrás de las infracciones, porque la empresa sabía que estaba descargando cosas, sabía y persistía y no informaba y no actuaba y no reparaba. Entonces, el Consejo de Defensa no buscó demostrar científicamente, no buscó, aquí la lógica fue, en el fondo, tomar la foto del homicida al lado del arma, pero no disparando. Esa foto no la tenemos y todavía nunca la hemos tenido. Entonces, aquí hubo también una acción muy valiente, encuentro yo, y también le rindo un homenaje a la jueza, porque ella, y algo muy importante que sucedió desde el comienzo, es que nadie le tenía fe a nadie en el ambiente científico, nadie en el ambiente legal próximo, por lo menos aquí en la universidad o próximo al movimiento ciudadano. Todos nos decían, cuando yo iba a testificar y teníamos toda esta, realmente se pasaba mal, digamos, en algunos momentos, nos decían, ¿para qué pierden el tiempo si esta cuestión no va para ningún lado? Y yo le tenía fe al abogado y al consejo y finalmente y a la jueza. Pero creo que lo más importante es que no necesitamos, a propósito de la pregunta, demostrar causalidad. No es necesario siempre eso. Se requieren, tal vez, digamos, y este es un aprendizaje también para las instituciones ambientales, ¿no? De tomar medidas preventivas y precautorias sin tener la demostración científica de la causalidad. Eso. Bueno, mucho que decir, pero... Hay una cosa que me sorprende. Yo no soy abogado, estoy afortunadamente bastante distante de ese mundo. Me sorprende la extensión que tiene el texto del fallo,
que me imagino que es una extensión habitual. Pero lo que me sorprende es la gran cantidad de fojas dedicadas a la justificación de la responsabilidad, de la culpabilidad de la empresa, en comparación, que son probablemente más de 280, 300 páginas de eso, en comparación con la página y media que se refiere a las medidas a las que esta fue condenada. No son 2 páginas, es una página y media. Mi pregunta es acerca de los contenidos del fallo y su consistencia con la evidencia disponible. ¿Qué opinión te merecen a ti los contenidos utilizados en este caso, con lo que tú decías, ¿no? y la relación con las medidas? Sí, bueno, ahí yo creo que ahí falló la universidad y falló todo aquel que pudo haber colaborado con el diseño de medidas dirigidas a la restauración, a la reparación material. Intentamos hacer algunas instancias dentro de la universidad, justamente porque conocíamos las condiciones en que estaba trabajando la jueza. Estaba sola, o sea, tenía los peritajes, tenía algunos informes provistos por el Consejo de Defensa del Estado, de expertos, tenía toda la contraevidencia, contratada y producida por Arauco, con consultoras internacionales y también con el CACEP, con el Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad de la Universidad Católica, los máximos expertos en ecología de humedales, generando contraevidencia para exculpar a Arauco y demostrar que no había, básicamente, no tanto que había duda, que había incertidumbre, que no se podía demostrar, que era imposible probar, ¿no? Y toda esa, que obviamente era a favor de la exculpación de la empresa. Entonces, en esta soledad en que trabajaba la jueza, nosotros en el movimiento nos parecía evidente que era necesario colaborar con ella, generar insumos. No, ella tenía la libertad de considerarlos o no, digamos, ¿no? Pero orientarla en relación a cuáles eran las medidas de reparación prioritarias. En ese momento, justo en esos años, salió un informe del doctor Jaramillo, de acá de la Universidad Austral también, diciendo que el humedal se estaba recuperando. Y bueno, efectivamente se estaba recuperando. El punto es cómo, cuándo y cuál es la trayectoria probable de esa recuperación. No había mucha información. Entonces, esa conversación con la jueza, de orientarla, guiarla sobre no solamente si era necesario hacer reparación material y cómo, o cómo monitorear los cambios para poder decidir, cómo monitorear la recuperación para poder decidir si era necesario o no, qué reparación. Y por último, cómo hacer la gobernanza de esa reparación, o sea, a qué actores convocar, cómo hacerlo, quién toma las decisiones, cómo se administran los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de aspectos y no hubo quórum para esa conversación con la jueza. Entonces, por otro lado, en el contexto del avenimiento, la empresa le hizo llegar a la jueza una lista de acciones que voluntariamente estaba dispuesta a hacer. Y esas acciones fueron la base de las medidas a las que la jueza condenó a la empresa. Y para mí, en un principio, claro, nuestra reacción fue, ¿pero cómo? O sea, porque las medidas son un diagnóstico del humedal, un programa de monitoreo del humedal, un programa comunitario, un centro de investigación, un humedal centinela, que se parece eso es lo único que se parece a las medidas originalmente solicitadas por el Consejo, que pidió una laguna artificial. Dice un humedal centinela para recibir las descargas y la indemnización al fisco, que también está en lo que pidió el Consejo. Entonces, nuestra primera reacción fue, ¿cómo? O sea, aquí no hay ninguna reparación material del daño. Estas son medidas de otro orden, son para hacer estudios, para reparar a la universidad con un centro de investigación, tienen otro propósito. Y al poco tiempo realmente encontré brillante lo que hizo la jueza, brillante, porque ella en el fondo lo que hizo fue
estableció su convicción con todo el fundamento que pudo, porque el fallo podría ser objetable de muchas maneras, pero ella lo hizo lo más sólidamente que pudo, estableció esa convicción con los fundamentos de la responsabilidad y por otro lado condenó a la empresa a hacer lo mismo que la empresa había propuesto hacer voluntariamente. Y además le dijo al consejo y a la empresa, y ustedes pónganse de acuerdo cómo lo van a hacer. Y solo puso los títulos de la canción y no dijo qué había que cantar, cómo, con quién, cuándo, ni cuánto costaba. No puso el valor de las medidas. Nada. Entonces, yo lo encuentro brillante porque nos obligó a ponernos de acuerdo. Y además generó el escenario para que la empresa no pudiera decir estas medidas yo no las puedo cumplir, porque eran las mismas que había dicho que estaba dispuesta a cumplir. Por lo tanto, abrió el camino al reconocimiento de primera instancia. A propósito de eso, me gustaría que nos contaras un poquito cómo se gestó ese reconocimiento, porque yo tengo la impresión de que en este tipo de casos, con una conducción empresarial, uno podría decir, muy jurídica, una empresa muy gobernada por abogados, digamos, con una defensa que se había manifestado hasta ese momento férrea, muy agresiva por parte del digamos, el ejército de abogados de la empresa, me genera mucho interés el proceso de aceptación del fallo, que es lo que uno puede encontrar subyacente a la no apelación. ¿Cómo se gestó ese proceso? Bueno, eso es un proceso que yo creo que viene una vez que se cae el avenimiento. La empresa nunca pensó que le iban a condenar. Eso hay que decirlo. O sea, hasta el último día los abogados de la empresa juraban que era imposible que el fallo los condenara porque no había demostración de la causalidad, lo que dije antes. Entonces ellos los pilló de sorpresa, pero al mismo tiempo venían conversando con muchos actores, incluyendo Acción por los Cisnes, Universidad, sobre cuáles eran los escenarios post-fallo. Y todos los actores, el mensaje que le daban era, si ustedes son condenados, y yo no tenía ninguna duda de eso, si ustedes son condenados y apelan, se pierden la oportunidad de la vida de reparar el vínculo con Valdivia. Porque hay que recordar que hasta ese momento la empresa, después del desastre, que fue un terremoto muy fuerte dentro de la empresa, había venido haciendo toda una serie de cambios, desde la contratación del primer gerente ambiental, la salida de Alejandro Pérez y un montón de cambios, las prácticas, las certificaciones FSC, etcétera, en distintos niveles en todo el país, pero en Valdivia no podían. En Valdivia nadie quería nada con la empresa y había una resistencia muy fuerte porque había un daño grande no solo al humedal, sino a la identidad, etcétera, ¿no? A la convivencia. Entonces, todos le daban el mismo mensaje. Si ustedes son condenados, tienen la oportunidad de la vida, si aceptan en primera instancia y no apelan, de dar una señal de reconocimiento de su responsabilidad y un paso hacia reparar las relaciones con la ciudad y con la comunidad. Entonces eso se estaba conversando y cuando vino el fallo, hasta a mí me tocó reunirme con Charles Kimber y con Iván Chamorro unos días después del fallo y ellos estaban digamos en esa conversación ya de última instancia con el directorio para evaluar qué hacían. Habían despedido a los abogados, lo primero que hicieron, despidieron a su equipo legal porque los pilló de sorpresa la condena y ya sabían que no tenían otra opción que reconocer. Porque el costo de prosperar, digamos, con una apelación hacia instancias superiores era demasiado alto para ellos. Ya había sido demasiado alto. De ese momento en adelante, que es cuando yo me relaciono más con el caso, lo que vamos a hablar después,
viene como una dinámica súper intensa de acordar las condiciones en las cuales se aprovecha este espacio generado por la jueza en un set de medidas solo enunciadas, digamos, sin una descripción más detallada, y se genera una alternativa metodológica, un diseño. Cuéntanos un poquito cómo se gestó eso y qué características tuvo ese diseño. Bueno, justamente luego del reconocimiento, que fue un momento muy importante, creo que nos decía Natalio Bodanovich, del Consejo de Defensa acá en Valdivia, nos decía que nunca antes en la historia de un juicio del Estado contra un privado, no sé si esa es la nomenclatura, pero nunca antes, desde 1800 y tanto que existe el Consejo de Defensa, había ocurrido que un fallo de primera instancia no fuera apelado. Y lo mismo nos decía la empresa. Nunca nosotros, o sea, estamos obligados a apelar. No existe la posibilidad de no apelar. Entonces, bueno, eso abrió un escenario muy increíble para todos. O sea, para el consejo, para la empresa, para la comunidad. Y en ese espacio, como las partes estaban obligadas por el fallo a ponerse de acuerdo, la pregunta era, ¿quiénes participan en esa conversación? O sea, está la empresa, por supuesto, y está el Consejo de Defensa del Estado, pero ¿hay que invitar a alguien más a participar en este acuerdo, en cómo se diseñan las medidas? Y bueno, claramente todos opinaban que sí, y ahí primero Arauco propuso un modelo que era cada una de las medidas con un equipo y instancias de participación y un coordinador o coordinadora. Y bueno, en conversaciones con los actores, con el movimiento ciudadano y otros actores, dijimos, no, aquí tiene que haber una instancia colegiada, tiene que haber una instancia donde todos los actores conversen. ¿Cómo vamos a abordar estas medidas? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué contenidos deben tener? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Cuáles son los plazos? Etcétera. Y la empresa lo aceptó rápidamente, que sería como el concepto de foro híbrido o modelo híbrido, que Miguel trabaja harto en participación con distintos perfiles de actores, y el Consejo de Defensa, después de una duda inicial, porque esto era totalmente extraño, digamos, aceptó también. Entonces creamos el Consejo Científico Social, que estaba presidido por el Consejo de Defensa del Estado e integrado por Arauco, Acción por los Cisnes, la Universidad Austral y varios servicios públicos representantes de los ámbitos donde era necesario actuar. A mí me da la impresión de que dentro de la empresa este proceso, tú decías antes, implicó un montón de cambios. O sea, la salida de no solo el gerente general, sino que de gerentes o de tomadores de decisión de un rango menor, pero muy cercanos a la operación. Es decir, tuvo una transformación en sus formas de gobierno importante. Pero con la despedida de los abogados también se produce algo importante que yo creo que está relacionado con este proceso del que te refieres, que es como una desjudicialización de la toma de decisiones, ¿no? O sea, es como una decisión de cambiémonos de marco de referencia y entremos en el ámbito de la política, de la convivencia más dialogada, salgamos del terreno judicial. En ese terreno, obviamente, la empresa se había ganado una desconfianza ciudadana enorme, que de alguna manera intenta resolver o empezar a abordar cediendo poder, ¿verdad?, a los actores locales a través de este proceso más abierto o más participativo. ¿Cómo evalúas la manera en que la sociedad civil, particularmente el movimiento en el que tú participas, Acción por los Cisnes, tomó esta delegación de poder en el diseño de las medidas? Porque me imagino que para ustedes no era tan fácil decir ya, entonces acatamos, esto es lo que hay que hacer, empezamos a trabajar para restaurar y para hacer que Arauco cumpla la sentencia. ¿Cómo fue para ustedes como movimiento social entrar en este juego, digamos? Bueno, fue bien... al comienzo yo diría incierto, ¿no? No sabíamos cómo iba a funcionar. De hecho, había personas de Acción por los Cisnes que dijeron yo no me siento en esa mesa. O sea, personas que todavía legítimamente dicen
no le creo a la empresa, por ejemplo, o no voy a trabajar junto con ellos, aunque sea en pos de una reparación, pero no soy parte de ese equipo de trabajo. Y otros que sí, porque estábamos dispuestos por el bien superior, digamos, involucrado. Y fue, yo creo, claro, con un espacio, digamos, de incertidumbre inicial, y también con una sensación de que no estaban todos los que tenían que estar. Yo creo que eso fue súper importante para nosotros. De hecho, Acción por los Cisnes siempre dijo desde el comienzo, porque la primera negociación que hicimos con la empresa y con el consejo fue quienes van al consejo científico, quienes son parte, quienes se sientan ahí a tomar decisiones. Y nosotros dijimos, faltan las comunidades afectadas. ¿Dónde están los que viven al lado del humedal? ¿Dónde están los armadores turísticos? ¿Dónde está la gente de Tralcao? Nosotros no podemos hablar por ellos. O sea, ellos tienen su voz, tenemos que traerlos. Nadie nos respaldó en esto, pero, y quizá podemos pasar a la segunda parte, pero ahí fue cuando dijimos en algún momento, como les comenté al principio, había una medida que era el programa comunitario, se llamaba. Programas comunitarios. Programas comunitarios y que no, dentro del fallo, una de las 6 medidas del fallo. Y estos programas no estaban en la agenda del Consejo Científico, como que estaba subentendido que esto eran dineros que Arauco iba a licitar de alguna forma o a resolver, digamos, a quién encargar estos programas. Y se subentendía también que la Universidad Austral de alguna forma iba a implementar algo así como un fondo concursable tipo FOSIS, pero para el humedal, algo así. Entonces, en la mesa, en el Consejo Científico dijimos no, esta medida requiere un diseño participativo, protagonizado por las comunidades que no están en el Consejo Científico Social, y ahí se inició un camino muy bonito, que es uno de los temas que vamos a conversar con Miguel, porque él estuvo a cargo de conducir ese proceso que llevó a la comunidad humedal, se llama. Pero antes de eso, querido Miguel, quiero, porque, bueno, estábamos en esta primera sesión, ¿no es cierto?, del Consejo Científico Social, y Miguel era parte del equipo facilitador. Él se sumó al proceso en este momento. Entonces, quisiera preguntarte, porque, bueno, esa tarea es fundamental. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado participar en procesos de ese tipo, pero el rol que cumple el facilitador es clave para generar un contexto propicio, favorable a la conversación, al logro de acuerdo, etcétera. Sobre todo en un contexto donde estamos sentados gente que nunca nos habíamos sentado juntos a trabajar. Y una primera pregunta ahí, Miguel, que quería hacerte es, ¿cuáles son las condiciones que hacen, pensando que este caso es bien especial, ¿no?, es un fallo cuyo contenido se diseña participativamente, ¿cuáles son las condiciones que hacen que un proceso participativo tenga viabilidad, sea exitoso, sea provechoso, exista posibilidad de que prospere hacia un acuerdo final? Pensando en todo, bueno, las complejidades que había aquí, quizá esas complejidades, quizá el hecho que el fallo tuviese el nivel de indefinición, de ambigüedad que tenía, ¿es parte de esas condiciones? ¿Lo favorece? A ver, yo creo que tú de alguna manera también diste una respuesta a eso en la forma en que la jueza sabiamente, como tú lo calificas, resolvió la característica de las medidas. Yo creo que el hecho de que las medidas estuvieran tan escuetamente señaladas, digamos, o sea, fuera solamente este título de la canción, como tú decías, como una frase breve, con sujeto y predicado y basta,
generó un contexto de posibilidad enorme para la participación, porque lo que generó era la oportunidad de invitar a otros actores a cargar de contenido, ¿no? A hacer lo que nosotros definimos en un momento como el diseño de detalle de esas medidas. Y por tanto era una invitación que para los distintos actores era interesante, por un lado porque era inédita, y por otro lado porque era incidente. Yo creo que lo que realmente importa a cualquier actor, ya sea en un proceso, en el marco judicial como este u otro, es que la convocatoria tenga un valor en el proceso de decisión de quien convoca. Y yo creo que esta invitación fue genuina en eso, que fue la parte en la que más acertaron la empresa y el Consejo de Defensa del Estado cuando declararon que ellos iban a suscribir, como los dos actores que tenían que suscribir el acuerdo a solicitud del tribunal, aquello que los actores resolvieran. En ese contexto creo que se generaron condiciones para que distintos actores locales, particularmente comunidades rurales, se interesaran en esta materia porque se les dio la posibilidad de participar con un nivel de incidencia inédito, insólito, y para mucho irresponsable. Otro yo creo que condición favorable, además de esta ambigüedad de las medidas y el espacio que se generó, es que tenía dramatismo, tenía ritmo, o sea, tenía que ser 2 meses porque el tribunal había dado un periodo determinado en el cual las partes tenían que entregar el resultado. Entonces esto le ponía un dramatismo que generaba una épica necesaria. Yo creo que los procesos de participación necesitan un ritmo interior, un reloj biológico suficientemente acelerado como para que tenga una motivación, ¿no? Para que tenga esta tensión dramática que necesita que se nos haga urgente reunirnos y resolver. Afortunadamente en este marco, en donde la jueza daba 1 año plazo y este tema empezó tardíamente a abordarse, después de que el Consejo Científico y Social abordó las medidas más técnicas, más complejas desde el punto de vista científico, y esto se fue dejando, como generalmente se dejan los temas más sociales para el final, se aportó esta cuota de dramatismo de que era ahora o nunca. Y si no lo resolvía la comunidad, otros lo iban a resolver como siempre lo han hecho. Entonces ese dramatismo también lo logramos aprovechar. Y yo creo que el tercer componente es que en realidad, dado que este es un encuentro acerca de daño ambiental, de lo que estábamos hablando, en realidad no era solo el daño que se había infringido a lo no humano, sino que estábamos hablando de un daño de las relaciones entre los humanos y lo no humano, entre todos los actores que configuran este territorio. Y por tanto, yo creo que implícitamente todos entendieron que esta era una oportunidad para reencontrarse, para conversar, para mirarse a la cara. Y creo que en esa posibilidad la reconocieron distintos actores y le encontraron valor. Por eso es que, y por supuesto, porque había plata. Y por supuesto porque habían más de 2.000 millones de pesos que tenían que ser asignados a las comunidades que forman parte de este territorio. Y había una gran pregunta: ¿quiénes son los beneficiarios? Una pregunta que la jueza no delimitó. Y por tanto esa pregunta había que contestarla dentro del juego y no fuera, porque había que estar ahí para poder percibir algún beneficio, ¿no? Y por supuesto eso era un factor que generó la atención que necesitaba. Sí. De otra manera, es como que los procesos participativos necesitan, así como los humedales son estos espacios, estos espejos de agua que tienen la profundidad justa, que tienen la luminosidad exacta y que sin esas no se generan las condiciones de vida excepcionales que tienen. Los procesos participativos necesitan ciertas condiciones. En estas se configuraron los astros y estaban ahí para tomarlas. Bueno, nos explicamos bien, quizá, Miguel, que de lo que estamos hablando ahora es de la medida 5, se llama, de las 6, es la medida número 5 del fallo, que es la que yo les decía, se llama, el título es Programas Comunitarios, y que se entregó a un proceso paralelo, aparte del Consejo Científico Social, que no tenía diseño ni nada. Entonces, cuando comenzó, entonces quizás sería súper útil, Miguel, si tú puedes contar brevemente cuál fue el diseño. Yeah. ¿Cómo funcionó esta medida 5 en la práctica? ¿Cómo se convocaron los actores? ¿Cómo se le dio forma a esta conversación para destinar, en ese momento ya sabíamos,
porque en el fondo, no me acuerdo en qué momento, en qué minuto, pero en algún minuto de la evolución del trabajo del Consejo Científico, Arauco y el Consejo de Defensa del Estado definieron que el monto de la indemnización al fisco eran 2.600 millones de pesos. Y eso fue el parámetro para todas las otras medidas. Entonces, Centro de Investigación de Humedales, 2.600, y programas comunitarios, 2.600 millones de pesos. Y con ese marco comenzó el proceso. A ver, para contestar esa pregunta creo que es importante conocer, o sea, como mencionar cuáles eran las dificultades de las que se nos advertía por parte de todos los actores, sobre todo institucionales, el Estado, que estaba muy alerta a esto. Y la primera era, de verdad era un escepticismo radical, súper fuerte, respecto a que las propias comunidades, eventualmente, potencialmente beneficiarios, pudieran participar en un proceso de decisión de cómo asignar los recursos. Existía mucho temor de que ese fuera un proceso caótico, muy conflictivo, y que lo que resultara fuera insustentable, inadecuado, generara más perjuicios que beneficios sociales. A lo que se le tenía temor era al concepto que estaba muy presente en todo, que era la repartija. La repartija. Con eso en la cabeza, digamos, lo que nosotros conformamos un equipo de trabajo chiquitito, 3 personas, que lo primero que hicimos fue, por supuesto, de manera muy ágil, se puede hacer muy ágil, contrariamente a lo que dicen los programas sociales, y sí conocimos el territorio, a pesar de que 2 personas lo conocían muy bien, Lorena Arce y la Montserrat Lara. Conocimos profundamente el territorio visitando a las personas que habitan en el entorno del humedal. Y lo que hicimos en el primer momento fue darnos cuenta, o lo que aprendimos en el primer momento, es que en realidad no existía una representación mental de los habitantes que configurara el espacio como una unidad. Era completamente desarticulado. No tenían, como tienen, por ejemplo, algunos habitantes, un territorio en la cabeza. Aquí no existía esa integración. Recordemos que este espacio, este ecosistema está partido políticamente en dos comunas. Si a ustedes les pido, dibújenme cómo es el humedal del río Cruces, alguno lo hará, pero la gran mayoría de ustedes no podrá hacer el dibujo. No podrá decirme si Tralcao está más al sur o más al norte de Iñipulli o de Quitaqui, porque además eran sectores invisibilizados históricamente por la institucionalidad que ha trazado qué es lo que existe y no existe en este territorio. Y es incluso uno de los efectos del conflicto, porque el conflicto construyó objetos valorados, perceptibles, con mucha fuerza. Uno de ellos, por ejemplo, es el cisne, o los cisnes, que cobraron un valor muy importante, cobraron una vida para esta comunidad, afortunadamente, como fruto de su afectación. Y también y muchos otros actores, cobró vida el concepto humedal, por ejemplo, porque antes se hablaba solo del río, etcétera. Pero algo no cobró nunca vida, sino hasta este momento, que era el hecho de que existían una gran cantidad de comunidades rurales que habitaban el borde, que habitan las riberas del humedal en todos los sectores inundados, digamos. Entonces lo primero que hicimos fue comprender estos habitantes y generar una delimitación socioecosistémica de la zona que a quienes íbamos a invitar. Y lo primero que invitamos fue a talleres de construcción de 2 cosas: de una visión actual del humedal, cómo estamos nosotros como comunidad y cómo está este ecosistema que habitamos, en el sector que habitamos, y una visión futura, que es cómo es el estado futuro que deseamos para este entorno y para nosotros. Lo conversamos harto con Claudia en ese momento, y yo creo que fue fundamental, creo que ahí es donde realmente la achuntamos, que es que no podíamos entrar a hablar de este programa y la forma de asignación de los recursos sin una visión. Lo que nos permitió encauzar el diálogo posterior fue el que contábamos siempre con un papelito que decía: acuérdense que ustedes pensaban esto, recuerden que existe una visión que ustedes construyeron, dibujaron, redactaron. Construimos un futuro distante, por cierto, pero en ese marco se les pidió en este taller que los actores locales, 5 talleres en distintos sectores del humedal, incluyendo Valdivia, con una media de participantes de 80 a 90 personas, súper interesadas en las comunidades rurales, se les pedía que además
declararan qué es lo que se le podía pedir a este programa, entendiendo que este programa era simplemente un escalón más en pos de la búsqueda de este estado futuro que anhelaban. Y con ese insumo, con ese input, esta primera ronda de talleres, pedimos que los distintos sectores se hicieran representar por dirigentes. Y con esos dirigentes representando sectores, en un primer esfuerzo de ponerse de acuerdo en mesas territoriales que no existían, se conformó un equipo encargado de la redacción del programa, que le llamamos Consejo Asesor de la Medida 5, un grupo alrededor de 25 personas, que fue el encargado de redactar el programa. Con ellos trabajamos la redacción del programa, generamos una primera versión que fuimos a discutir, a dialogar con servicios públicos. ¿Por qué? Porque pensábamos que el programa tenía que ser capaz de apoyarse, apalancar recursos públicos, no podía financiar lo que se proponía solo o contrariamente a lo que eran las políticas públicas, sino que tenía que ser convergente con eso y aprovechar recursos públicos también para generar mayores beneficios socioambientales. Y después, con la penúltima versión redactada, volvimos en talleres locales a todas las comunidades con el diseño en construcción, que es otra cosa que para nosotros fue uno de los factores positivos de esto, de los elementos a destacar, que no llegamos con el programa terminado, llegamos con el programa a medio terminar, con lo que a los actores locales les dimos la posibilidad de opinar, comentar, reprobar, le dimos un rol una vez más muy relevante en el proceso de decisión del programa que iban a poner en marcha. Y con ese input se llegó a redactar el formato final, que fue el que se entregó a las partes que suscribieron y entregaron al tribunal. Así fue. Comunidad Humedal se llama, la organización que se creó. ¿Cuántas 53 organizaciones sociales. 53 organizaciones de todo alrededor del humedal y de Valdivia formaron esta corporación. Una asociación. Asociación, Comunidad Humedal, que es la encargada de implementar, ¿no? Contrata un equipo técnico, tiene un sistema de administración y de implementar el diseño de esta medida. Y quizá una pregunta bien importante que surge es que, así como tú decías, Miguel, que al comienzo estas comunidades no se conocían, o sea, fue necesario primero construir una imagen, ¿no? de la identidad de quienes estaban habitando aquí, ponerlos a conversar en cada sector, luego juntar los sectores entre sí para construir una visión común de este espacio. O sea, todo eso en 3 meses. Es bastante notable todo ese proceso. Y así como al comienzo había, digamos, ciertos prejuicios de que esto se iba a convertir en una repartija y que no había capacidad de avanzar hacia una visión común del territorio, en el mismo proceso, estos actores, estas personas, estas comunidades se van empoderando, ¿no es cierto? Y van descubriendo sus capacidades, como suele suceder cuando tenemos la posibilidad de participar, se encantan también con esas nuevas capacidades y posibilidades que ven de trabajar juntos por un objetivo común. Y entonces viene un otro momento que es la decisión de, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Ya lo diseñamos, ¿quién se hace cargo? Ahí hay un momento bien interesante sobre el traspaso de la responsabilidad a otros o ellos continuar a cargo de lo que diseñaron. Sí. Bueno, ahí se produjo uno de los momentos más complicados porque, por supuesto, las partes del juicio tenían también su idea de cómo debía ser esto ejecutado, sobre todo el convencimiento de cómo evitar los riesgos que esto tenía. Y Arauco, la empresa, estaba súper disponible para ser ellos los administradores de los recursos, en función de las ideas de los proyectos que se presentaran y asignar directamente los recursos. El Consejo de Defensa del Estado estaba convencido de que los recursos pueden ser gestionados a través de algún servicio público. Y tempranamente aparecieron los 2 municipios que se ofrecieron para ser los administradores de los recursos. A estas 3 alternativas la sociedad civil les dijo no, ninguna posibilidad. Nosotros queremos administrar los recursos. Una declaración del todo irresponsable, porque no existían nosotros. O sea, apenas que se juntaban en esas mesas, digamos. ¿Qué nosotros? Y ahí comenzó la parte, yo creo que más difícil, que es la de la construcción de esta asociación. Ofrecimos varias alternativas, nosotros también como equipo técnico súper preocupados, porque realmente había una negativa radical, súper fuerte, a que cualquiera, incluyendo una consultora de alto prestigio,
No, ningún motivo, las consultoras se llenan los bolsillos con la plata de los programas sociales, ¿ok? Una ONG sin fines de lucro. No, para nada, porque la ONG no confiamos en ninguna. Bueno, una universidad, ¿cómo se te ocurre? Son peores. O sea, ¿quién? Nosotros. ¿Pero quién nosotros? Bueno, nosotros. Entonces hubo una pega súper importante que era la de construyamos nosotros, veamos de qué se trata nosotros, quiénes podrían ser, cómo se puede administrar. Y ahí hubo todo un proceso también de aprendizaje como de las condiciones que la legalidad chilena ofrece para la construcción de una entidad que agrupase organizaciones sociales tan diversas. Y ahí afortunadamente Felipe nos ayudó harto en la redacción de los estatutos. Y logramos construir digo en ese momento, este monstruo, digamos, porque nos decían, bueno, o sea, es una mega asociación, 53 organizaciones sociales, muchas de ellas integradas por organizaciones donde sus dirigentes vienen de contextos rurales, ¿no? Con dificultades propias de ese mundo, o sea, sin internet, sin capacidad de moverse mucho porque el bus sale una vez al día. Entonces, con toda esa dificultad, así todo se avanzó en la construcción de esto, que era la condición que los actores que habían participado habían puesto para la administración del programa. Hoy día yo considero que todavía está en una etapa experimental. Afortunadamente está funcionando, existe un equipo técnico que administra el programa, existe un directorio que ha sido capaz de reproducir o modificar sus sistemas de decisión haciéndolos más ágiles. O sea, creo que este experimento tiene todavía vida, hay una vida sana, y yo creo que está bien encaminado. Está recién partiendo, tiene 1 año de vida y espero que viva más. Oye, estamos llegando al tope de nuestro tiempo, Miguel, pero una última pregunta, y quizás después de eso podemos cerrar con un mensaje final sobre lo que viene, en términos de tanto del santuario como de la controversia asociada, digamos, que tampoco está totalmente cerrada, sino que es parte, digamos, del desafío que tenemos hacia adelante, cómo navegar en esa controversia. Una última pregunta súper importante respecto, porque no hemos hablado en detalle, bueno, ustedes pueden investigar más si les interesa el tema, respecto al contenido del diseño que hizo Comunidad Humedal, de cómo invertir estos recursos, ¿no? Hay varias líneas de trabajo, etcétera, pero hay un punto bien importante que es el tipo de inversión que ellos priorizaron, que habla justamente de la fuerza que tiene la visión y de cómo se va construyendo un tejido social que no existía. A ver, para contestar eso voy a decir la forma en que se organizó finalmente la utilización de los recursos. Yo voy a partir por un destino para los recursos que nunca se pensó sino hasta el final, que era la gobernanza de esta entidad, a la que se le asignó el 10% de los recursos, 260 millones de pesos. Es decir, la creación de esta asociación, la creación de un equipo técnico ejecutor, todo lo que significa administrar la asignación de estos recursos y la búsqueda de su mejor rentabilidad. Un sistema de fondos concursables, tipo FOSIS, un mecanismo simple, conocido, con el cual las distintas organizaciones sociales ya tenían un entrenamiento, que iba a administrar la menor proporción de los recursos dentro de lo que estaba disponible, en tanto lo que se buscaba por los propios actores era generar los mecanismos menos competitivos posibles. Son del orden de 500 millones de pesos. Otro mecanismo que se le llamó polos de desarrollo, que básicamente son inversiones, principalmente en infraestructura de propiedad colectiva, con usos colectivos, en 5 sectores del humedal que incentivaran estos sectores como destino, ¿no? Cuyo proceso de decisión iba a estar regido por algunos principios, como mesas locales que proponen proyectos, instancia global, de comunidad, directorio de comunidad que aprueba o rechaza los proyectos en función de ciertos criterios, etcétera. Un mecanismo de decisión, si bien complejo, que asegurara, digamos, de que esos polos de desarrollo tienen beneficios colectivos. Y esas inversiones. Y lo más sorprendente para todos los que miraban este proceso desde afuera, principalmente servicios públicos, también para el Consejo de Defensa del Estado, que tenía una lógica distinta, un poquito más cercana, déjenme decirlo de esa manera, a la lógica de la compensación,
que fue una de las mayores dificultades, porque cuando nos acercamos a los primeros vecinos, habían algunos vecinos que sentían que habían estado muy cerca de la lucha ciudadana y que por tanto por tanto sentían como una pérdida que se hicieran un programa social y no recibieran ellos la plata. O sea, habían sectores donde ya estaban pensando que se iban a comprar un auto con los cheques que le iban a llegar a cada uno. Y otros que se habían visto igualmente afectados porque su vida estaba pegada al humedal, pero que por la distancia, por la falta de información, habían estado completamente al margen de la lucha ciudadana. Nuestro primer convencimiento era que no había forma de evaluar, no había manera de evaluar una diferencia entre los grados de afectación de unos y otros. Y que esto no iba a ser una compensación individual, sino que tenía que ser una reparación social colectiva. Con ese discurso es el que nosotros como equipo técnico ejercimos el rol de mediadores o de un tercero en este proceso, que nosotros decimos no es un tercero neutral. El rol del facilitador no es ser neutral, es ser ecuánime. Y es ofrecer una lectura del proceso que de alguna manera sea compartida por quienes se suben a la mesa. Y esa es la lectura que nosotros ofrecimos y la que los actores tomaron. Y esa lectura avanzó a tal nivel que la mayor proporción de los recursos, cerca de 1.000 y algo millones de pesos, se destinó a un uso insólito, impensado, que es lo que se llamó al plan de conectividad. Lo que las visiones recolectadas en los distintos sectores del humedal, en lo que convergían todo, el gran consenso era: la contaminación nos alejó del humedal. Le tenemos miedo a meter a nuestros niños en el verano, no lo usamos porque ya no viene el turismo, ni siquiera nos movemos dentro de él. El humedal, del punto de vista del uso humano, así como también de su presencia de fauna, quedó deshabitado. Y lo que tenemos que hacer es recuperar el uso. Ese era el anhelo, recuperar el uso. Y es por eso que el principal fondo, que es el 40% de estos recursos, se destinó a lo que se llamó plan de conectividad. Dicho sea de paso, están comenzando Comunidad Humedal a trabajar, afortunadamente en coordinación con otros actores como CONAF y otras iniciativas, el diseño del plan maestro que permitirá definir las inversiones que estimulen la recuperación de la conectividad y el uso fluvial de este espacio. Pero lo que sorprendió a todos los que estuvieron cerca, insisto, más sobre todo a los actores del mundo público, era que los vecinos, los habitantes del humedal, decidieran un gasto tan elevado para recursos con un beneficio tan de largo plazo y tan poco directo, ¿no? Ya no estábamos financiando invernaderos, ya no estábamos financiando proyectos productivos, lo que estábamos financiando con esto eran condiciones para estimular el uso del humedal. Y yo creo que esa es la fuerza de una visión. Esa es la fuerza de una visión que es construida bien. Bueno, gracias a ambos, Claudia, Miguel. Bueno, como ellos le dijeron, yo los conozco igual hace bastante tiempo y nos conocimos igual en el contexto de este conflicto, que son en el contexto del desenvolvimiento de este proceso y ahora yo creo que hay que abrir la ronda de las preguntas y está abierta. Muy tarde para las preguntas. Muy tarde, claro. Sí. Bueno, yo quisiera preguntarles sobre el estudio económico que se hizo durante el juicio de la jueza Hidalgo. Yo conozco la sentencia y entiendo que hubo una valoración económica de las pérdidas que se produjeron producto del desastre y en el fondo cómo influyó, porque atado a ese estudio estaba la determinación de la indemnización, según tengo entendido. Entonces, ¿cómo influyó este estudio y quién lo hizo, etcétera? Bueno, fue uno de los informes periciales, hubo 7 informes periciales, donde la jueza preguntó, en el fondo los peritos tuvieron que evaluar toda la evidencia, las pruebas disponibles para pronunciarse sobre distintos temas y materias, incluyendo la responsabilidad, ¿no es cierto?, y las medidas de reparación apropiadas.
Y uno de estos informes fue elaborado por Juan Enrique Sánchez, ingeniero químico, y a él se le encargó cuantificar, o sea, definir medidas de reparación, pensando todavía en la demanda original y costos, ¿no? Entonces él básicamente propuso limpieza de metales pesados en los sedimentos, repoblación, egeria densa, de cines y otra avifauna, lo mismo que pedía la demanda original. Y todo eso, más el costo, él proponía cobrarle a Arauco el costo de haber usado durante todo ese tiempo, por 8 años, el humedal en el fondo como planta de tratamiento de sus residuos, ¿no? El costo de uso del humedal como tratamiento cuaternario, decía él, por 8 años, todo eso lo bordeaba aproximadamente en 60.000 millones de pesos. Además, la implementación de la restauración, 5.000 millones, perjuicios adicionales por pérdida de empleo turístico y afectación al PIB regional, que fue bien importante. Después del desastre de los primeros años, bajó drásticamente el PIB y se atribuye a la pérdida de visitantes por turismo en 5.000 millones, y perjuicios no cuantificables como a la identidad y la biodiversidad, 12.000 millones. Todo esto sumaba 86.000 millones. Sin embargo, todos estos antecedentes y este análisis económico no se tuvieron en cuenta cuando Arauco y el Consejo de Defensa del Estado se pusieron de acuerdo. O sea, no se tuvieron en cuenta, quizá es un poco drástico decirlo así. Lo tuvieron presente como antecedente, pero no fueron determinantes en la cuantificación final, que básicamente, mira, eso yo no lo he visto escrito en ningún lado, fue una conversación entre Arauco y el Consejo. Se resolvió en la cocina. Se resolvió en la cocina, se cocinó entre ellos. Sí recuerdo, porque ellos tuvieron que presentar este acuerdo al Consejo Científico, que fue la indemnización al fisco. Eso fue lo que ellos estimaron. Y estimaron 2.600 millones de pesos, que si mal no recuerdo, tenía que ver con el costo de restauración de las 2.100 hectáreas de luchecillo que se habían extinguido. O sea, había una referencia al daño, ¿no? Y una estimación de cuánto significaba reparar eso, no sé, pero era muy vago y la verdad yo nunca vi nada escrito. Hicieron un ejercicio ahí, pero bien privado, la verdad. Pero el informe pericial quedó para archivo. Yo creo que esa es una de las partes, pensando en el aprendizaje, una de las partes oscuras de un proceso generalmente en este más iluminado. Y fue una concesión de los actores, particularmente Acción por los Cines Municipal. Ok. Vamos. ¿No? Fue una concesión generosa, a mi juicio, que estaba fundada en ponernos rápido mano a la obra con medidas que ayudaran a la restauración. O sea, además teniendo en cuenta que ninguna de las medidas del fallo estaba orientada a restaurar materialmente el humedal. Entonces, bueno, esa es una pregunta bien interesante, abre toda una conversación. Esos 2.600 millones fueron directamente a tesorería de la República, pero hubo un movimiento así regionalista, por llamarlo de alguna manera, de distintos actores que pidieron que esos recursos vuelvan a la región. Y volvieron, nominalmente, porque supuestamente fueron devueltos a través del FNDR, ¿no? Y el asunto es cómo se gastan ahora. Entonces había una conversación durante 4 años con el Consejo Regional para comprometer a los CORE que esos recursos vuelvan a medidas relacionadas con el humedal. Y la verdad ha sido imposible cerrar esa conversación. Para mí, con una irresponsabilidad política bien grande, digamos, todos quieren usar esas platas, pero no hay todavía, hay un acuerdo de palabra de que se van a usar en medidas básicamente de gobernanza y de ponerse de acuerdo de qué hacer para asegurar el proceso o sea, tenemos una cantidad de amenazas en torno a este ecosistema muy grande. Proyectos inmobiliarios,
descargas, bueno, la misma industria. Hemos tenido 2 veces mortandades masivas de peces en la época de más bajo caudal, en enero del año 2014, 2015, sucesivamente, y entendemos que hay una vinculación con las descargas de Arauco. No sé por qué ese informe de la PDI todavía no se conoce. Está el informe de, o sea, el levantamiento de cargos que hizo la superintendencia, donde asocia precisamente incumplimiento de la resolución de calificación ambiental la muerte de peces. Bueno, y así sí. muchas cosas. Asociada a los sulfatos, de hecho. A los sulfatos. Mira. Bueno, entonces, y esos recursos, obviamente, y bueno, y las comunidades, y muchas otras cosas, ¿no? Pero no hemos logrado que nuestro Consejo Regional y nuestro intendente digan, ok, estos recursos son para una acción de reparación que tiene un propósito, y que los actores se pongan de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo con el fallo. No lo hemos logrado. Una última pregunta. ¿Qué opinan todos los que han estado involucrados en el fondo durante este proceso en términos del último estudio que hizo la Universidad Austral, donde yo no he leído el estudio en profundidad, pero de alguna manera surge esta como percepción acerca de que el humedal se está restaurando por sí mismo? ¿Quieres opinar? A ver, lo que a mí me parece es que sí, me parece que eso efectivamente viene de alguna manera a dar fundamento científico, algo que las comunidades, los habitantes del Humedal han ido percibiendo. Efectivamente, el proceso de recuperación, al menos de la fauna, de la avifauna principalmente, tiene una trayectoria ascendente. Tiene una trayectoria que nos puede llevar a pensar con cierto optimismo. Lo que a mí me parece interesante es que, sin embargo, lo que se afectó fruto de esta contaminación, quiero volver sobre ese punto, en el concepto de lo que es un daño ambiental, no es solamente la población de cisnes, de taguas o el luchecillo como alimento de esta especie emblemática, sino que también, de manera muy importante, lo que se afectó fueron relaciones sociales, confianza, condiciones materiales, se afectó al socioecosistema. La restauración de eso, la recuperación de nuevas condiciones de vida, la recuperación de nuevas confianzas en la institucionalidad, yo creo que eso está hoy día recién empezando a generarse. Es un proceso de recuperación tanto o más lento que el de la cantidad de cisnes, y afortunadamente creo que las medidas de reparatoria en eso están siendo efectivas. Yo creo que el diagnóstico ambiental que hizo la Universidad Austral, bien exhaustivo, bien peleado en el seno del Consejo Científico y Social, para que fuera más allá de las preguntas científicas y que diera respuestas a preguntas sociales, cumplió una función que es principalmente la que tú dices, la de confirmar una trayectoria y de confirmar de que los esfuerzos puestos sobre las distintas amenazas son importantes, principalmente por lo que decía la Claudia, porque este es un terreno que está cada día más amenazado. Lo que este conflicto dejó, esta contaminación dejó a la vista, es que aquí hay distintos modos de entender la vida, distintas ontologías, digamos, en confrontación, que se expresaron en una contaminación, en un conflicto social grave, severo, pero que están subyacentes a muchas otras problemáticas. Y lo que este caso quizá podría entregarnos como aprendizaje es una manera de enfrentar esos distintos modos de vida que hoy día están confrontándose. Intereses súper concretos, reales, en inmobiliaria, en proyectos hidroeléctricos, en proyectos eólicos, en usos inmobiliarios de la tierra, en la actividad forestal, súper densa en los entornos, en el entorno del humedal y otros ecosistemas, por cierto. O sea, efectivamente es un territorio con una carga de amenazas importante, y que eso está ahí vivo todavía. No se ha resuelto con este fallo. Yo lo único que diría es que, o sea, sin entrar en detalle de los fundamentos de ese estudio, del monitoreo, de otros informes,
porque el informe desde el 2012, como dije, que se viene entregando, digamos, esta información de que el santuario se está recuperando. Sin embargo, tenemos muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Los coipos no han vuelto, las tahuas no han vuelto. La calidad del agua está recuperándose, pero no ha alcanzado el nivel que tenía antes del 2004. No sabemos cuáles son las trayectorias. Tenemos una sequía tremenda. En esas condiciones no se puede predecir mucho. Tenemos hoy día, el último censo de cisnes habla de 8.000 cisnes. Antes del desastre el promedio era 6.000 y llegó a 150, el momento más bajo, el 2011. Pero resulta que estamos en un momento de sequía, y los estudios del doctor Schlatter demostraron hace ya muchos años que cuando hay una sequía grande, las poblaciones de cisnes que viven en la Patagonia en general, desde Argentina hasta todo el sur de Chile, se trasladan a zonas como esta, y este humedal es uno de esos lugares de refugio. Entonces, estos 8.000 cisnes que tenemos ahora son cisnes que no pueden estar en otro lado. No están aquí porque este sea el mejor lugar para ellos, sino porque están refugiándose de otros lugares que no tienen hábitat disponible. Entonces, todas esas cosas no están en la fórmula. Yo creo que debiéramos ser mucho más humildes cuando hacemos afirmaciones como esa. O sea, hay señales, yo diría, hay señales de recuperación, pero tenemos muchas preguntas y tenemos que ser cuidadosos con las consecuencias de esas afirmaciones. No, porque tenemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la norma secundaria. Y eso, estaba pensando justo en eso. Ahí se ocupó el informe como argumento de parte de Arauco para dar cuenta de que el santuario se está recuperando, que esta norma es arbitraria en los parámetros, etcétera, y en el fondo se desconoció todo lo... estar tranquilo. Claro, se desconoció básicamente todo el estudio que había hecho el Ministerio de Medio Ambiente sobre cómo, cuando definió los parámetros, que era un estudio de riesgo ecológico. Se analizaron las especies, cuánto toleraba cada especie de la cadena trófica, de la parte más baja de la cadena trófica, y en el fondo, como decía, afectando a los seres vivos que estaban más arriba y en la cadena. Y igual creo lo mismo, yo opino igual que Claudia. Este informe en realidad se le ha dado un boom mediático que se ha aprovechado, pero en el fondo hay muchas preguntas sin responder, y yo creo que una prueba todavía que hay condiciones complejas en el humedal es la calidad de las aguas. Y ahí la norma secundaria nos hubiese ayudado mucho. La calidad de las aguas y cómo se conecta con los usos humanos. Los pozos, por ejemplo, tenemos esa pregunta, sí, que van y la gente dice, o sea, el servicio de salud y el mismo equipo científico dice, no, si los pozos están bien, pero la gente dice, bueno, pero se me mueren los animales, o de repente suceden eventos, ¿qué pasa? O sea, esas preguntas para mí siguen abiertas. Realmente nunca nos hemos hecho cargo de muchísimas dudas y efectos que pueden ser crónicos y que nunca se han estudiado de verdad. Sí. Eso se hizo, no se hizo, que lo vigila la asociación. Una buena pregunta. Esa era una pregunta, y también con el tema del impacto social, por ejemplo, los trabajadores forestales en Mariquina. Porque yo me acuerdo en 2005 y lo que vivimos acá en este tiempo, Sí. la caravana de de todo, de cómo retiran con su cita. Entonces, también ven también cómo la parte social de la asociación, cómo se trabajó igual eso de identificar un impacto que también, como bien dice usted, también te afecta a ti y también a tu trabajo, a tu labor. ¿Artificial? Es una buena pregunta. Yo igual me hago la misma pregunta. En el fondo, esto es parte del cumplimiento de la sentencia, y la empresa debiera ingresar un estudio de evaluación de impacto ambiental pronto para poder evaluar esta... No hay. Y aquí, ojo, que yo tengo entendido que esa medida de esta laguna como de alivio era una medida de mitigación original que tenía la resolución de calificación ambiental que aprobó en los años 90 la Corema
de la región de los lagos, y que luego la empresa apeló, o sea, reclamó administrativamente al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros eliminó esta medida de... ¿No? ¿No era así? Ya, ok, ya. No, pero no era parte de la... No, ya. no era parte de la... ¿O era una de las que había propuesto el... Es la que pidió el Consejo de Defensa del Estado en perfecto. recurso, Ya. la acción por daño. Ya. Pidió, pero lo que pasa es que cambió el concepto, porque el Consejo de Defensa pidió una laguna artificial, así se llamaba, que la idea era que recibiera el 100% de los riles y como que hiciera un tratamiento cuaternario con un humedal artificial y luego llegara al río. Pero eso, en el Consejo Científico Social, la empresa, bueno, trajo unos expertos de Brasil, expertos en lagunas artificiales y qué sé yo, y se llegó a la conclusión de que era inviable, o sea, era una cuestión gigantesca, un humedal, había que ser una cuestión tremenda, entonces se convirtió en un humedal centinela. ¿Qué significa eso? Significa que es el 1% de la descarga pasa por ese humedal, y es como son bioindicadores que van mostrando en el fondo a escala el efecto que podrían generar esas descargas en el humedal. Es como un experimento en tiempo real, digamos, ¿no? ¿Está aprobado? Está en diseño de detalle, tengo mi informe hoy día respecto del avance de la medida con el documento que entrega trimestralmente la empresa al tribunal. Y en este documento, que no sé si es de carácter público, lo fui a pedir a la empresa, lo que informan es que solicitaron una carta de pertinencia al CEA la no presentación del estudio de impacto ambiental, lo que mediante resolución exenta en la fecha 11 de marzo el CEA da respuesta favorable, concluyendo que el proyecto humedal centinela no requiere ingresar al CEA. Una vez más. Y bueno, lo que han hecho es en el diseño de detalle de la medida y los distintos permisos sectoriales que tienen que ser solicitados para su implementación. Esto es un tema que quedó colgando, yo diría, que no fue resuelto. No fue resuelto, el aspecto técnico fue muy discutido. Sí. Y quizás eso fue sobre lo que más consenso se generó. La gobernanza, la administración de esta medida, esa quedó un poquito incierta. Yo creo que esa medida quedó abierta respecto de a quién y con qué grado con qué impacto se entregan los resultados. Sí. ¿Había una última pregunta? Sí. Sí, a ver, hay una cosa que tú tienes mucha razón en eso. O sea, efectivamente la actividad forestal en esta región en los últimos, digamos, 20 años se ha ido constituyendo como una actividad económica relevante, como en otras regiones del sur del país. Y efectivamente hay una gran cantidad de personas, como dices, en la comuna de Mariquina, pero también en los lagos, en Lanco, en otros sectores que tienen ahí su fuente de trabajo. Parte importante de la estrategia de la medida 5 tiene que ver con la difusión, y también, que eso fue un logro en el Consejo Científico y Social, que se determinó como una línea de trabajo el Centro de Investigación de Humedales, el Centro de Humedales, que originalmente, tal cual fue propuesto por la Universidad Austral, estaba única y exclusivamente a la investigación científica. El Consejo Científico y Social planteó con mucha fuerza que parte importante de su presupuesto se destinara anualmente a la educación ambiental. Comunidad Humedal y el Centro de Investigación de Humedales tienen en sus líneas de trabajo la educación ambiental de las comunidades aledañas a este entorno. Por cierto, uno de los sectores que tú mencionas, como es Mariquina, es uno de esos territorios privilegiados con la acción de estos sectores. Ahora, el impacto de eso en este tipo de comunidades que viven de la actividad forestal, yo creo que es reducido desde el punto de vista de que ahí tienen una fuente de ingresos importante en su vida, y por tanto su mirada es en función de su interés. Pero sí hay un esfuerzo de estas medidas por avanzar en educación ambiental. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitarlos por la conversación, muy interesante. Bueno, yo soy alumna de Derecho de la Universidad de Concepción, tesista también en ambiental, y la pregunta es, en realidad, ustedes como profesionales del área de las ciencias sociales, ¿sienten apoyo
en este tipo de conflictos de profesionales del área de las ciencias duras, porque me llamó mucho la atención lo que dijo la doctora Claudia, en el sentido de que cuando uno realiza un análisis del discurso de los pobladores, que ellos ven in situ que su entorno se está afectando, pero cuando no hay estudios, cuando no hay pruebas, no hay conflicto. Entonces, ustedes como parte de las ciencias sociales, ¿sienten ese apoyo de otros profesionales? ¿O está recién empezando? ¿O es difícil? ¿Cómo ustedes en la práctica lo perciben? Es complicado, efectivamente. Uno podría decir, la investigación científica, como otros campos, tiene un sustento ideológico, forma parte de corrientes, digamos, con orientaciones políticas, sociales, igual, o sea, no tienen la neutralidad que uno podría suponer, y porque si no sería re simple, vamos a buscar la verdad científica y esa lo resuelve. Esa verdad científica, como cualquier verdad, no es más que un entramado de aseveraciones, en este caso fundamentadas en su marco conceptual. Es una ontología propia, digamos. Y en eso, este caso es súper claro respecto a cómo el conocimiento científico es incapaz de proporcionar una certeza para la resolución de una controversia compleja. Y lo digo con mucha como sorpresa en un primer momento. Yo perdí en esto la ingenuidad de ver efectivamente cómo las ciencias, cómo la universidad está también cooptada por intereses personales, intereses súper pedestres, o sea, con intereses económicos de unos y otros. Y dicho eso, dado que estas controversias están tan cruzadas por intereses, es que es tan importante el diálogo, es que es tan importante incorporar actores que habitualmente no participan de los procesos de decisión, no solo a los técnicos y los científicos, porque esto habría sido, si lo hubiéramos resuelto tradicionalmente, habría sido el terreno perfecto de los científicos, y las 6 medidas habrían sido resueltas no solo por las dos partes del juicio, sino que con un equipo científico de expertos que le hubieran dado la respuesta a las preguntas que las dos partes tenían. Y estamos. Afortunadamente se abrió un poco más. Para mí esta pregunta es como el corazón, no solamente de este caso, sino que del momento que estamos transitando como humanidad, diría yo, así bien patudamente. Porque, ¿cuál es el tema? El tema es que las democracias modernas, occidentales, se basan en 2 delegaciones. La delegación de la representación política a los representantes políticos, ¿no es cierto?, desde los concejales para arriba. Entonces el ciudadano entrega el poder de decisión, la iniciativa, etcétera, a otros que lo representan, y la delegación a expertos, a la ciencia, para tomar las decisiones sobre las materias más controversiales que nos afectan. Eso está en duda en todo el mundo. O sea, la ciencia como, digamos, saber con capacidad y poder de dirimir las grandes materias controversiales que tenemos enfrente a nosotros, está en duda. No, la ciencia no puede resolver las controversias ni éticas, ni ambientales, ni sociales. O sea, eso es materia de la sociedad. Entonces, lo que está sucediendo y este tipo de proceso, y por eso es tan importante abrir espacios híbridos, como se llaman, o sea, donde están los expertos y los no expertos conversando juntos para tomar decisiones. Por eso son tan importantes, porque por ahora estamos en esta fase de transición donde la ciencia no da respuesta, pero nosotros como sociedad no estamos preparados para tomar la responsabilidad de tomar las decisiones con la información científica que existe. Eso no es que pase, o sea, es importante tener la información, es importante saber que el humedal se está recuperando, cuáles son las señales, pero la pregunta de hasta dónde vamos a arriesgar, digamos, esa recuperación con ciertas intervenciones, o hasta dónde vamos a postergar ciertas medidas para apoyar esa recuperación en el tiempo,
Esa es una pregunta política, no es una pregunta científica. Ahí están las prioridades, ahí está la ética, ahí está la visión de las comunidades. Entonces, en lo que estamos como sociedad es trayendo estas decisiones al corazón de las comunidades, lentamente, lentamente. Y uno lo ve en todos los espacios, ¿o no, Miguel? Bueno, vamos a dar por cerrada las jornadas australes de Derecho Ambiental en su 8ª versión, y agradecerles a todos por haber venido, agradecerle a los asistentes de este último panel por la conversación, fue muy interesante. Claudia, Miguel, muchas gracias por la presentación. Reflexionar sobre estos temas desde una perspectiva igual distinta es súper interesante, y es un ejemplo también de metodologías y de aplicación de metodologías para poder resolver como problemas complejos, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a todos también por venir, y bueno, se cierra la jornada. Se cierra la jornada.